¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, estimularte, a amar más su nombre, a poder magnificarlo, siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quién Él es. Así que espero que puedas disfrutar del sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios pueda usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y sobre todo de la esperanza que tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. Papá, gracias por un domingo de resurrección, Señor. Y gracias porque para los creyentes verdaderos es un domingo y es un lunes y es un martes y es un miércoles y es un jueves, Señor, y todos los días podemos disfrutar la esperanza y el regalo de la promesa de que por lo que se pagó en la cruz del Calvario, podemos presentarnos delante de ti como justos y tener acceso a promesas maravillosas, grandes y preciosas promesas, diría tu palabra. Y gracias por hoy terminar capítulo 4, Señor, en esta serie en Romanos. Te ruego que tú, en medio de la circunstancia que conoces que cada uno trae, puedas hablar a su corazón para enseñar cómo mantener, sostener y ejercer una invencible fe, Dios, ante un universo que está diseñado para hacernos caer y tropezar y dudar. Gracias por un Dios que eres fiel, que estás en tu trono y a la vez estás cercano a nosotros y que nos invitas a conocerte hoy una vez más. Así que salva, Dios, porque eres digno. Háblanos y enséñanos porque te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y solamente para su gloria. Amén. El título del sermón: la invencible fe. La invencible fe. Y si a ti te gustan tipo Avengers, Iron Man, Spider-Man, y te gustó, por ejemplo, ver la última de Spider-Man en 4D, XHGC, ya no sabes ni qué, ¿no? Y no, porque se vio increíble. O sea, esto está mucho mejor, ¿sí? Esto está en 7D, ¿sí? Porque realmente el rollo es que, una pregunta: ¿quién de aquí hoy tiene una circunstancia en su vida que podría llamar complicada? Complicada. Déjeme su mano levantar. Ok. ¿Quién de aquí tiene una situación que podría llamar imposible? Imposible. Ok. Ok. Si ese es tu caso, mi amigo, este sermón es para ti. Si tú no levantaste la mano, no te preocupes, ahí viene la circunstancia imposible. Así que nada más pon atención porque esto va a pasar quizás mañana. Así nada más es como Dios está preparándote para lo que viene, ¿sí? Pero si tú estás en una circunstancia complicada e imposible, debes saber algo: estás en la posición ideal para nuestro Dios, porque a Dios le encantan esas posiciones en las cuales Él tiene que hacer algo para Él ser glorificado. Así que vamos a ver cómo en una situación muy compleja, Abraham de cerca de 100 años, la esposa Sara estéril. No se os puesto atención a esto, pero una mujer estéril, ¿cuánta probabilidad tiene de dar a luz un hijo? 0. Y me encanta porque Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que promete dar fuerzas y multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, es el único Dios que puede multiplicar algo por 0 y da mucho más, ¿sí? Y es la idea que tú puedas experimentar y conocer en la palabra en esta mañana. Empieza el versículo 18 diciendo: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Hay una definición en la NTV que me gusta mucho que dice lo siguiente: aun cuando no había motivos para tener esperanza, siguió teniendo esperanza. No había motivos, visualmente no había un motivo para el cual tener esperanza, pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Hay un ejercicio que tú y yo tenemos que reconocer y es el siguiente: si no hay resistencia, la fe se debilita. Si no hay resistencia, la fe se debilita, como en el gimnasio, ¿sí? Muchos no van a saber ni de qué estoy hablando porque no han pisado un gimnasio en años, ¿sí? Pero en el gimnasio, cuando tú vas a jalar, si llega un punto en que tu músculo se acomoda a tu carga y tienes que meterle más resistencia para que pueda seguir creciendo. Por ejemplo, ustedes como yo, de esos que alguna vez fuimos al gimnasio, tú sabes que si deja de haber resistencia, te empiezas ¿a qué? Entonces, a guangar, adelgazar es el más cristiano, añangar. Ok, el rollo es este: con la fe pasa lo mismo. Si no hay resistencia, la fe se debilita, ¿sí?
Y algo que tú y yo tenemos que saber es esto: la adversidad hace evidente el tamaño de tu fe. La adversidad hace evidente el tamaño de tu fe. O mejor dicho, el tamaño del Dios en el que tú crees. Y mi Dios es tan grande que es más grande que mi pecado, es más grande que mi infidelidad, es más grande que mi incredulidad, es más grande que mi problema, es más grande que todo lo que yo camino, y es más grande que la tentación y lo que esto ofrece, ¿sí? Y por ende puedo ver la prueba en mi vida como una oportunidad para seguir las pisadas de Abraham. Abraham, el cuate es impresionante, el cuate no daba una, ¿sí? Ya era viejo. La Biblia dice que, versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, yo creo que Abraham va a tener un serio problema en el cielo diciendo: Señor, ¿por qué das estos detalles, Dios? ¿Qué necesidad de leñar al caído? Pero él dice que la Biblia registra la verdad de que Abraham veía su cuerpo y decía: ¿cómo? O sea, ahora sí que ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿Sí? Y es interesante, y esa posición en la cual tú dices: ¿y a qué horas, Dios? Son las que a Dios le encanta, porque Dios permite para poner a prueba y a exponer y evidenciar el tamaño del Dios en el que tú crees, ¿sí? El cuate no daba una, la matemática no daba, ¿sí? Pero él creyó, obedeció, y debes saber algo: tu imposible situación requiere una fe invencible. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La fe invencible no se apoya en los sentidos, sino en el Dios omnipotente, sabio y bueno. La fe invencible no se apoya en los sentidos, lo que tú ves, percibes, oyes, sino en el Dios omnipotente, sabio y bueno. Porque ahí dice la palabra: el que yo en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, en el original es de muchas naciones, ¿sí? Conforme a lo que se había dicho, marca esa palabra, conforme a lo que se había dicho, ¿sí? Abraham creyó cuando no había motivos para tener esperanza. Él creyó porque algo se había dicho, ¿sí? La pregunta es: ¿sabes lo que se ha dicho de ti? ¿Sí? ¿Sabes lo que se ha dicho de ti? Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios conforme a lo que estaba escrito. Reitera la idea de lo vital que es que tú y yo pasemos tiempo en este libro, no leyéndolo, sino meditando en ello, memorizándolo. Muchos tenemos, me encanta porque cada como 6 meses conozco un hombre así, como yo hace 9 años, que decía: es que yo tengo una memoria de teflón, pastor, yo no me puedo aprender versículos. Es interesante, pero por ejemplo, ¿no tienes problema en memorizarte la alineación del Real Madrid? ¿No tienes problema en memorizar los marcadores y el año en el que quedó campeón tu equipo? Si es del Atlas, por ejemplo, ¿sí? ¿No tienes problema, por ejemplo, en memorizar una coreografía de baile? Ah, pastor, yo no. ¿Te acuerdas cuando en graduaciones, bodas y bautizos bailabas caballo dorado? ¿Sí? ¿Y cómo te memorizaste la rutina? Porque la decías toda la mendiga canción, ¿no? ¿Sí? Aprendemos por repetición, memorizamos por repetición. Hemos hablado de lo ridículo que es esta onda de: no, Señor, dame un corazón que guarde tu palabra, pero no pasas tiempo repitiéndola y meditándotela y procurando memorizarla. Es similar a un chavito que llega a tu hijo y te dice: papá, es que yo le pido a Dios que me dé un corazón para aprender las tablas de multiplicar, pero no me las da. Bueno, en las tablas de multiplicar se aprenden por repetición, ¿sí? De ahí, de ese modo, la palabra, y de ahí que lo comenté en el primer servicio: la batalla más importante que tienes en tu día es pasar tiempo aquí. Es la batalla más importante que batallas en tu día, porque si pierdes esta, las demás para el enemigo son pan comido que te rompa la boca. Porque la Biblia dice más adelante, lo vamos a ver: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? De ahí que hay gente, viejos lobos de mar de la fe, que viven de promesas del pasado y lo que Dios dijo, y ya no hay una vitalidad y un fruto. ¿Sabes que Dios me recordó la promesa ayer que leía mi Biblia? Estoy en tal porción y Dios me habló, ¿sí? De ahí, repito, Abraham creyó cuando no había motivos. El cuate creyó por lo que se había dicho, ¿sí? Y a él se le había dicho: así será tu descendencia. Cosa que la matemática no daba. Repito, él de 100 años, su cuerpo ya como muerto y su esposa estéril, ¿sí? Pero el 19 me encanta. El 19 dice esto: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ya 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, versículo 19 nos responde una pregunta: ¿cómo debilito mi fe? Se le pregunta fuera: pastor, ¿cómo debilito mi fe? Es muy sencillo. Versículo 19 te dice que la fe se debilita cuando lo que ves tiene más peso definitivo en tu realidad de aquel a quien conoces. Repito, cuando lo que ves tiene más peso en la realidad de tu vida que aquel a quien conoces, ¿sí? De ahí lo asombroso de la fe de Abraham.
¿sí? Que el cuate considerando, la palabra considerar marca en el versículo 19, que es el cual no consideró, ¿sí? Considerar se traduce como literal, es observar completamente. O sea, el cuate observó toda la realidad que había y lo que él veía y percibía, ¿sí? Observó completamente su circunstancia, pero su fe no se debilitó. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Vamos a ver al final del sermón cómo la fe invencible tiene dos piernas. Sí, así por ejemplo, si alguna vez has hecho artes marciales, por ejemplo, tú sabes que no peleas una batalla así. A menos que seas como muy niña y... Sí, generalmente en arte marcial dicen que la postura para pelear es así. Porque te quieres tener las dos piernas para tener apoyo y que no te tiren tan fácil, ¿de acuerdo? Y el punto es muy curioso que la fe también tiene dos piernas para mantenerte firme y fuerte, y lo vamos a ver al final del sermón, ¿de acuerdo? Pero me gusta cómo Pablo sigue poniendo como ejemplo a Abraham de un caso de estudio para que tú y yo tengamos y aprendamos conceptos de cómo es una fe que le cree a Dios, ¿sí? En medio de un entorno bien complicado, y quizás, mi amigo, tu matrimonio está en ese entorno. Y tú ves tu matrimonio y está como muerto. ¿Sí? Y realmente te has resignado a coexistir o cohabitar bajo el mismo techo. ¿Sí? Y sí sabes que tú puedes ser fiel a tu esposa y no amarla, ¿verdad? Tú puedes cohabitar en tu casa con tu esposo, no separarte, pero realmente no amarlo. Y no te va realmente por comodidad o por seguridad, o más vale malo por conocido que peor por conocer, ¿no? ¿Sí? Y es curioso cómo debes saber que Cristo murió en la cruz, y hoy celebramos que tú estás hecho para algo mucho más glorioso de lo que a veces te conformas con tener y convivir, ¿sí? Pero Abraham, me encanta, es un caso de estudio, y del versículo 19 al 22 nos va a dar tres enseñanzas de la fe de Abraham. Tres enseñanzas de la fe de Abraham. La primera aparece en el versículo 19. La primera enseñanza de Abraham es saber que marca la palabra saber en tus notitas. Pon saber y márcalo ahí. Saber que la realidad de quién es Dios y quién soy en Él es más grande que lo que sentimos o como lucen las circunstancias. Saber que la realidad de quién es Dios y quién soy en Él es más grande que lo que sentimos y cómo lucen las circunstancias. Dios nos llama a agradarle. Dios nos llama a agradarle. Y para eso básicamente es necesario vivir por fe. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por fe? Una decisión de, Señor, la matemática no da, pero te creo a ti y voy a actuar acorde con esa creencia, ¿sí? Hebreos 11:6 dice lo siguiente: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo nos dice que vivamos por fe, no por vista, ¿sí? Él dice, las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Y quizás tú no ves, por ejemplo, tú estás en esta onda, Señor, yo creo que eres poderoso para darme un esposo. Y sabes una cosa, sí, Dios es poderoso para darte un esposo, pero es poderoso para guardar ese esposo de ti mientras estás como estás. Porque Dios ama a ese esposo también mucho, entonces, y lo va a guardar de una mujer sanguijuela, quejumbrosa, amargada, needy, demandante. Y va a redimir a esta mujer para que esté completa en Cristo, para que entonces, en vez de ser una larva para el esposo, pueda ser una bendición para él mismo. ¿Sí? Y puedo seguir con ejemplos. ¿Sí? Señor, yo creo que eres poderoso para darme un trabajo en el que gane más dinero. Sí, Él es poderoso para hacer eso. Pero si con los 5, 6, 7, 8 mil pesos que ganas no te alcanza nunca y no le honras a Dios con tus finanzas, ¿cómo para qué te va a dar más? Él es poderoso también para saber que Él es sabio. ¿Sí? Y si hoy no es que yo no ofrendo, no adoro a Dios con mis finanzas porque no me va a alcanzar para el súper, y ganas 8,000. ¿Sabes que si ganas 80,000 el problema sería el mismo? Nada más que sería, bueno, es que no ofrendo, es que no va a alcanzar para pagar mi tiempo compartido. Pero el problema no es la cantidad, el problema está en el corazón. Y Dios es poderoso para hacer las cosas en su tiempo, de un modo que Él se ha agradado, ¿sí? Y Dios nos llama a vivir por fe. Y es curioso porque la fe no se opone a la razón. Es algo que quiero que tengas claro. ¿Sí? La fe no se opone a la razón, la fe bíblica, ¿sí? Pero muchas veces sí es opuesta a sentimientos o apariencias. Abraham vio su circunstancia, vio su cuerpo y pues se veía imposible. Pero no se dejó ir por las apariencias, ¿sí? Y esto muestra, y esto lo puse hasta al final en mayúsculas, que fe no significa optimismo. Muchos tienen esta onda bien Panchita, Marcos, Cornejo,
motivacional Vince Lombardi, el campeón cae en ti. En que la fe es una onda de, ok, está bien difícil, pero sí podemos. Claro que sí podemos. Y lo podemos, y lo declaro que podemos en el nombre de, y sí, y pienso positivo, no pienso negativo. No, fe no significa optimismo, porque no se ha puesto atención, pero básicamente realmente empieza desde lo contrario. La fe inicia con una situación en debilidad, en desánimo y de sentimientos afectados para mal por las circunstancias, ¿sí? Pero mi mirada está fija en la grandeza de Dios. Entonces, la verdadera fe no empieza con sí puedo y claro que puedo porque lo he hecho otras veces y siempre lo he podido y no. La fe no se ha puesto atención, pero Abraham veía su cuerpo como muerto y su esposa estéril y tuvo fe. ¿Cuál es el optimismo ahí? No había pastillas azules ni nada en ese entonces. Y es curioso, ¿sí? Entonces, primera enseñanza. La realidad de quién es Dios y quién eres en Él es más grande que lo que sientes o percibes, ¿sí? Versículo 20 y 21 dice, tampoco dudó por incredulidad. Es interesante, dudas por incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, empezamos a estudiarlo. Tampoco dudó por incredulidad. La palabra dudó aparece en pantalla y es la palabra diacrinó en el original, que se traduce como separar completamente. Es la primera definición más gráfica, porque es lo opuesto a la inteligencia espiritual que habla Colosenses 1:10, donde dice, esto oro por vosotros, que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, siendo lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es, acuérdense, lo hablamos cuando vimos esta parte en Colosenses, es unir los puntos. Entonces hay una columna de este lado, es como caja de cereal, o sea, no es como tan ciencia, una caja de cereal. Entonces hay como, ¿te acuerdas de esos exámenes que era así como perro, gato, gallo, kikiriki, wow, miau? Relaciona las columnas. Y no era, es una prueba de inteligencia, muy básica, pero de inteligencia. La inteligencia espiritual es muy del estilo. Hay una lista de situaciones, hay una lista de atributos de Dios. Entonces, por ejemplo, hay una situación económica, familiar, matrimonial, financiera, de confianza, de intimidad, sexual, situaciones. ¿Qué atributo de Dios voy a unir para que me rescate de esto? Y de ahí el problema de gente que no tiene nada registrado, ¿sí? Porque, por ejemplo, viene el problema, vamos a decir, un problema raro, de esos raros así como bien anormales. Tu esposo peca contra ti y te decepciona con algo. Nunca pasa eso. Mujeres, yo sé que no se van a identificar con esta onda, pero imagínense que tu esposo promete que va a hacer algo y no lo hace. Y la mujer así de, no, ¿qué? Me imagino, un supuesto. Y por ejemplo, mi esposo me decepcionó. Bueno, por definición, sí sabes que tu esposo es un pecador, ¿verdad? Igual que tú, ¿verdad? ¿Sabías eso? O sea, el matrimonio viene a romper esta ingenua idea de Disney de, ay, es que es el hombre ideal para mí. Sí, porque es pecador. Y es el único, yo nací para él y él nació para mí, diría la canción. No, porque es igual de pecador que todos aquí. ¿Sí? Entonces él peca contra ti, tienes este hecho. De repente hay una circunstancia que va a poner a prueba tu fe. Entonces tú eres bien cristiana ñoña, ¿no? Y dices, ok, sí, hay un atributo de Dios que me va a salvar de esto. Que Dios es, escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque es el único versículo que te sabes, hija. Ahora, está chido. El rollo es, ¿cómo te sirve que Jehová sea tu pastor a que tu esposo te falló? Ok, viene una crisis financiera y no alcanza para la renta, hijo. Y, escrito está, que promesa Dios. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y cómo rayos afecta esto tu problema? ¿Entiendes cómo dudar por incredulidad es esto? Tengo una circunstancia, pero como no conozco a Dios, no hay recursos en los cuales yo me pueda anclar para poder caminar en victoria la circunstancia. Entonces mi esposo pega contra mí, está increíble, va a pasar, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿qué atributo de Dios? ¿Sabes qué? Mi Dios es un Dios que es amplio en perdonar. Ese es mi Dios. Y si yo soy suya, Él permitió esta situación para que yo pudiera poner en prueba si le creo a Dios que Él es esto, y por ende yo estoy con Él y soy eso también. Hay una crisis financiera, válido. ¿Qué atributo de Dios? La Biblia dice que Dios es poderoso y que Dios es proveedor. ¿Cómo afecta eso mi problema? Para empezar, roba la incertidumbre que yo tenía.
¿Por qué? Porque si no está Dios en la ecuación, tú te tienes que salvar con tus fuerzas, hijo. Entonces ráscale como puedas. Pero la Biblia dice, separados de mí nada podemos hacer. Entonces Dios no permite esto para destruirme, permite esto para que yo me acerque más a Él. Y puedas entender que la duda es separar completamente. Entonces, si hay un Dios, pero está bien distante a mi problema. Si hay un Dios, pero ni siquiera entiende lo que estoy pasando. ¿Y sabes qué? Abraham no dudó. Abraham no dudó por incredulidad, ¿sí? De la promesa. Y me empieza a marcar eso. De la promesa, ¿sí? Sino que se fortaleció. Entonces no más no dudar, sino entonces ¿qué sí hacer? ¿Qué es lo opuesto a dudar? Fortalecerse en fe, ¿sí? Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. El dar gloria a Dios fortalece mi fe. Ya vimos. ¿Cómo debilito mi fe? Ya viste cómo. Ok, ¿cómo fortalezco mi fe? El dar gloria a Dios fortalece mi fe. John Piper dice lo siguiente: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, ¿sí? Y esa era la gloria que Abraham daba a Dios. Que Abraham sabía, y eso va a aparecer en pantalla, ¿sí? Que Abraham sabía, y ojo con estas palabras, mi amigo, porque el cristiano no se mueve en base a lo que siente. La diferencia entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro es que el cristiano maduro es que siento, es como la diferencia entre un adolescente y un hombre. Un adolescente es que me siento traicionado, es que siento que la amo, ¿no? Es que siento que es el amor de mi vida. Un hombre sabe. ¿Sabes que yo escogí a esta mujer para caminar con ella mientras los dos vivamos? Yo no me muevo por sentimientos, yo me muevo por lo que, la diferencia entre un niño y un hombre es que un niño hace lo que siente, un hombre hace lo que tiene que hacer. Lo vamos a ver eso en la conferencia de hombres, ¿de acuerdo? Pero el punto es esto: Abraham sabía que lo único que tenía, su cuerpo muerto, su esposa estéril. Lo único que tenía era a Dios y sus promesas, y eso le era suficiente. La palabra suficiente se entiende como bastante. Cuando Pablo dice esto, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara sin cesar, y yo 3 veces he rogado, quítelo de mí, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. La palabra bástate es eso: mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes le ha dado el mal del puerco? Ay, pastor, ¿cómo dice usted eso? ¿Sí saben lo que es el mal del puerco? Una panza, quitar el botón. Comí como cerda, ¿sí? Cuando tú tienes y padeces el mal del puerco y vienen y te ofrecen una torta de pastor, ¿una torta de pastor es mala? No. Pero el rollo es que tú ya estás ¿qué? Entonces, puedes decir muy fácilmente, ¿sabes qué? Ya no, hijo. Ya no me entra, ya estoy hasta acá. ¿Sí? Ok. ¿Sí sabes que el mundo es como un Costco grandote, verdad? Tú vas caminando y cada pasillo te ofrecen cosas. ¿Sí? No todas son para ti, no todas son buenas para ti. Y es fácil decir que no cuando tú estás ¿qué? Satisfecho. Ya sabes que yo tengo bastante con Dios. ¿Sabes qué? Y viene la tentación sexual. Tú pues sabes que sí, pero Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y viene la tentación de la ira. ¿Sabes qué? Sí, normalmente antes respondería así, pero Cristo es mejor. Viene la tentación del rencor y de la amargura. Hay gente, acabo de tener el primer servicio, una mujer enojada con todos y con Dios, ¿sí? Y Dios le habló claramente en este punto. No le está creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no la creó para que estuviera aislada, enojada con la iglesia, con Dios, con las autoridades, con la vida, ¿sí? Y el punto es esto. Viene la tentación de enojarme. Sí, es válido enojarme, es natural enojarme, sí, pero estoy suficiente, ya con Dios estoy satisfecho, ¿sí? Y es el modo en el que podemos glorificar más a Dios. No es rechazar la tentación, sino es rechazarla porque ya estoy satisfecho. De ahí el punto que el enemigo va a hacerte que pierdas de vista quién es Dios aquí. Porque si pierdes de vista quién es Dios aquí, por ende no sabes quién eres tú, y por ende estás, ¿qué es lo opuesto a satisfecho? Insatisfecho. ¿Sí te has dado cuenta que tus peores decisiones las has tomado cuando estás insatisfecho? Y es que mi marido no me escucha. Aunque Dios te escuche y no lo pelas a él tampoco, pero entonces vas a buscar a otra persona. Es que no, hasta en las iglesias, me encanta. Es que en esta iglesia nadie me conoce. Voy a buscar una iglesia que me conozca. Bueno, ¿sabes una cosa? Tú puedes venir a Horizonte y saber que Cristo es suficiente porque Cristo te conoce. La Biblia dice que somos conocidos de Dios. Y esto es suficiente para poder venir, sentarte, recibir, amar, servir, saludar a las personas. Y todo lo que tú quieras que se trata de ti, hacerlo para otros. ¿Sí? Y por eso Horizonte no es una iglesia cómoda. ¿Por qué? Porque se trata de Jesús. Y como a la gente que le gusta que se trate de Él, no le conviene Horizonte,
Por eso va a iglesias en las que les exalten a ellos. Y el pastor conozca mi nombre. Sí, pues porque son 3 personas, hijo, no es muy difícil. O sea, si son 10 personas y el pastor no sabe tu nombre, preocúpate. ¿Sí? Pero el punto es esto. ¿Sabes qué? Es que el enemigo me está moviendo para que haga esta tontería. Está bien, pero Cristo me es suficiente. Cristo es suficiente, Cristo es mejor. Sí, Cristo es mejor. Y mi competencia, mi fuerza, dice, fortaleció su fe. Mi competencia y mi fuerza no proviene de mí, sino proviene de Dios. Segundo Corintios dice, exactamente, dice, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Mi fuerza, fortalecer mi fe, viene derivada de quién es Dios, no de lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Versículo 21. Entonces dice, termina el 20 diciendo, dando gloria a Dios. ¿Cómo se da a Dios gloria? Versículo 21, estando plenamente convencido. Plenamente convencido se traduce como completamente seguro. Completamente seguro. Nada más, pero pausa para hacer rollo con la gente que no es que nadie me conoce. Una pregunta, ¿estás en un discipulado? ¿Ya tomaste nueva vida? ¿Estás en un grupo en casa? ¿Estás en un vikingos? ¿Te quedas a los compañerismos? No. Ok, entonces no te extrañe que nadie te conozca, hijo, porque no estás en ningún evento. Es muy sencillo. Es como un niño callejero que llega a tu casa y te dice, papá, estoy muy lastimado porque en esta casa nadie me conoce. Sí, niño, porque tú no vives aquí. Porque los que viven en los cuartos, los que están en la comida, los que están en las actividades, los conozco, son mis hijos. Sí, estaba por diseño. Nada para que no te enganches de, entonces nunca me van a conocer. No queremos conocerte. Y por eso hay vikingos, hay grupos en casa, hay grupos de mujeres, hay nueva vida. Vamos a arrancar el taller de finanzas. Hay multitud de oportunidades porque queremos conocerte. ¿De acuerdo? Y amarte de parte de Jesús. Es nuestro deseo que puedas ver a Jesús como es el centro de esta iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, versículo 21, plenamente convencido, es completamente seguro. Dice, estando plenamente convencido de que era Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a dividir esto en 2. Número 1, plenamente convencido de que era Dios poderoso. Lo que te salva de la duda que destruye, va a aparecer en pantalla eso. Lo que te salva de la duda que destruye es el poner tu confianza en quién es Dios. Hay una duda que destruye. Esa duda que destruye tiene como objetivo ¿qué? Destruirte, ¿no? Ustedes son bien inteligentes. Una duda que destruye tiene como objetivo destruirte. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, Juan 10 dice a 3 cosas: matar, robar y destruir. Lo que te salva de una duda que destruye es poner tu confianza en quién es Dios, sus atributos. De ahí que si tú quieres servir en Horizonte, uno de los requisitos es tienes que presentar una lista con 100 atributos de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres saber por lo menos 100 cosas que Dios es, para que cuando venga el ataque, porque tú estás sirviendo a Dios, y venga este ataque natural de, no, pues mira, mejor cuando ni servía. Puedes decir, ¿sabes una cosa? Sí, pero yo no me dejo guiar por lo que me pasa, sino por aquel que me llamó. ¿Sí? Dios era poderoso. ¿Sí? Lo que nos lleva al punto 2 de los 3 enseñanzas de Abraham. Dale. Espera. Enfócate en los atributos de Dios. Segunda enseñanza de 3. Enfócate en los atributos de Dios. A pesar de la imposible situación de Abraham, Abraham glorificó a Dios al estar plenamente convencido de que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Uno de los atributos que más me gusta de Dios. Dios es poderoso. Ahora, es curioso. Dios es poderoso. Sí, amén, pastor, amén. En mi crisis Dios es poderoso para sacarme del hoyo. Ok, nada más te explico algo. Si el Dios en el que crees no es poderoso, lo suficientemente poderoso para que tú te arrepientas de tu pecado, no es poderoso para salvarte del hoyo. Repito, si el Dios en el que crees no es lo suficientemente grande y poderoso para que tú te arrepientas de tu pecado, tampoco es poderoso para sacarte del hoyo. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Sí, mi Dios es poderoso y grande, más grande que todo mi problema. Ok, ¿es más grande que tu amor por el pecado? Sí. ¿Y por qué amas más tu pecado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí les va. Datos curiosos. Hay en esta iglesia, y tengo cierto issue con estas señoras, voy a decir señoras, arriba de 38, 40, damas, ¿sí? Que tienen esta onda de todavía irse de antro como si estuvieran 17. ¿Está mal irse de antro? Mira, no, vamos a hablar más del está mal o está bien. El punto es, cómo Dios es poderoso para salvarte y estar completa en Cristo y tener esperanza y que tengas consuelo y ánimo. Y es poderoso para esto, pero no para tu modo de entretenerte. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Dios es poderoso para una cosa, pero no para otra cosa? Igual, hombres, hábitos ocultos, pornografía y demás. ¿Cómo Dios es poderoso para rescatar tu matrimonio, pero no para que tú dejes la pornografía? ¿Cómo?
Y algo que me gusta que está pasando en esta iglesia es que muchas personas están viniendo a reconocer que hasta este momento han entendido la verdad que les hizo libres, que a mí me liberó hace 9 años, de que yo hasta este día había creído en un Dios creado a mi imagen y semejanza. Un Dios que yo creé a mi conveniencia, que se mete en lo que yo quiero que se meta, pero en lo que no quiero que se meta, ahí le cierro la puerta, hijo, como si fuera un testigo de Jehová o un vendedor de... No, Dios, aquí no, ¿sí? ¿Sabes una cosa? No te engañes, ese Dios no viene aquí. Bueno, miento, perdóname, sí viene aquí, pero se llaman ídolos. Dioses Baales, señores creados a conveniencia del pueblo. Y lo ves en la Biblia, entonces también era tan gráfico. Ok, ¿cuál es el ídolo? El sexo, que vamos a crear Artemisa. La diosa que íbamos a... Y chécate, o sea, dices, neto, que sí, es una diosa, que su lugar, su santuario está lleno de sacerdotisas, prostitutas. Entonces tú vas a ofrendarte, dando una ofrenda a una sacerdotisa para acostarte con ella y así adoras a tu diosa. Dices, ¿neto? Sí, es lo que hacían. El Dios es el poder, Moloch, un Dios que trata de poder y de dominio. Y yo quiero esto, entonces yo me conviene adorar a este, no, si me conviene el sexo, me conviene esto, si me conviene las tierras, me conviene esto, si me conviene soy de pesca, me conviene este, y yo adoro al Dios a mi conveniencia. ¿Sabes una cosa? Nada más aclaro algo, la Biblia dice, no hay Dios como yo y no hay Dios que pueda hacer las obras que hago yo. ¿Crees en el Dios verdadero o crees en un Dios creado a tu imagen y semejanza? Un Dios que es Dios de 8 de la mañana a 11:30 de la noche, pero a partir de que empieza la barra libre, ahí ya no es Dios. Es un Dios cuando tú estás en público, pero cuando cierras la oficina y las cortinas y estás solo y tu computadora, entonces ahí ya no es Dios. Dios está llamando y te está invitando a conocerle. Es un Dios poderoso para alzar las manos el domingo y ofrendar, pero cuando viene la crisis financiera, entonces ahí no es Dios y lo comunico con que me afano y me estreso y me siento inseguro, ¿sí? Repito el punto, las circunstancias simplemente hacen evidente el tamaño del Dios en el que crees. Un elemento básico en la invencible fe no es la ausencia de pensamiento, eso es claro. No es una fe tonta de, ok, como el yoga, ¿no? Una onda de, pon tu mente en blanco, vacía tu mente, no pienses en nada, no, hijo. No es por tu atención, pero tú dejas espacio en blanco a Satanás, él lo va a llenar con mentiras. Él lo va a llenar con mentiras para destruirte, ¿sí? La fe invencible no es una fe que no piensa, sino es una fe que lleva y satura su realidad con la influencia y realidad de quién es Dios. La fe involucra pensar en Dios y enfocar la circunstancia sobre Él, porque 1 Pedro 5 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de vosotros, tú y yo, y es algo ridículo esto, que lo que voy a decir es ridículo, pero no es de atención, pero cuando Abraham existe registrado en nuestra era en Génesis 18, en los 18, 20, ¿sí? ¿Sí sabías que Abraham no tenía Biblia, verdad? ¿Sí había notado eso? Que Abraham no tenía una app de Biblia o Facebook y suscrito a devocionales motivacionales. Clic, me gusta. O sea, Abraham no tenía Biblia. Abraham nada más, Dios se le reveló, le dijo quién era Dios, clásico de Dios, siempre dice quién Él es para después darte una instrucción. Le dijo quién era Dios y le dijo algo, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Amo a Abraham. O sea, soy muy fan del cuate. Tiene todos los defectos como yo. Pero el cuate, Dios se le reveló Dios. Le dijo, yo soy esto. Ahora, en base a esto, deja tu casa, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Me encanta. No le dijo, mira, vas a hacer esto. Vas a agarrar aquí a la derecha. En la montaña hay un oxo a la izquierda. Y después hay otro oxo a la derecha. Y después hay un vital. Ya no hay vitales, pero. Entonces, ¿y cuál es el punto aquí? Que muchos cristianos quieren tener un plan de vida y carrera por Dios. Que Dios te diga, mira, ven a mí y es lo que va a pasar. En un año te vas a enfermar, pero te voy a curar. En 3 te vas a casar, vas a tener tantos hijos, les vas a poner así. Después uno se va, y así como un detallado de qué va a ser Dios. Si sabes que si eso pasara, entonces ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la fe? ¿Sí? Y si sabes que si eso pasara, ¿tú no le creerías? La Biblia dice que Efesios 3 dice que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si Dios te dijera lo que tiene para ti en un futuro en Cristo, la neta, hijo, la neta tú dirías así, choro Dios, choro. No, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sí? Cuando Dios
Muchos saben mi historia, pero yo hace 10 años, lo último, así. Si hubiera la carrera menos deseada, yo hubiera querido ser pastor. Lo último en mi vida. Y cuando yo llegué a Cristo hace 9 años, que Dios me rescató, yo era el más necesitado de la gracia. O sea, yo, ministerio, hijo, Nel. Yo necesito que Dios me salve de mí porque soy una porquería. Pastorado, ¿a qué hora, hijo? No sé si has puesto atención, ¿quién es esto? Y si Dios me hubiera dicho, ¿sabes qué? Vas a ser pastor en Querétaro. Nachoro, Dios, estás viendo y no ves. O sea, si no me puedo ni pastorear a mí, ¿cómo va? Y Dios tiene algo para ti mucho mejor de lo que tú puedes imaginar, mi amigo. Pero es que Dios, pastor, usted no sabe todo lo que yo he hecho y soy lo peor. Y cómo Dios me va a usar así, cómo Dios me va a bendecir así. No es por tu atención, pero es lo que festejamos hoy. Que Cristo murió en una cruz y fue resucitado para que tú tengas una vida mucho más gloriosa de lo que te estás conformando con vivir en Él, ¿sí? Pero es interesante. ¿Dónde viene el problema? Va a aparecer en pantalla. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que tú quieres que Dios sea poderoso para cosas y situaciones que ni son de Él, ni son parte de su promesa para ti. Ese es el problema. Es triste problema, repito. Señor, dame una esposa para que deje de pelear con pornografía. ¿Sabes que Dios no te la va a dar porque vas a manchar tu matrimonio con esta porquería, hijo? ¿Sí? Señor, es que permíteme arrancar un nuevo proyecto. Espérate, si tu proyecto ahorita no me agrada, ni me glorifica, ni me haces caso, ni me consideras, ¿cómo para qué te voy a dar otra cosa? Ese es el problema. Que quieres un Dios que sea lo que tú quieres que sea. Y no sé si sabes eso, pero si tú tienes un Dios que por definición es lo que tú quieres que sea, no es el Dios verdadero. Es un Dios de cajita de cereal. ¿Sí? Entonces, Abraham ya era viejo, su esposa era estéril. Evidentemente, el cumplimiento de la promesa exalta al Dios de Abraham. ¿Estás de acuerdo? Porque fue él quien lo prometió. Lo que nos va a llevar al tercer punto de 3. Porque dice la palabra. Ya vimos que le creyó por lo que se había prometido de él. Versículo 21 al final. Creyó que era poderoso para hacer todo. ¿Cuánto? Todo lo que había prometido. La tercera enseñanza de Abraham es esta. 3 de 3. Confía completamente en la palabra de Dios. Confía completamente en la palabra de Dios. La invencible fe no es solo confiar en Dios, sino confiar en su palabra. ¿Sí? ¿De qué otra manera podrías tener fe y fortalecer tu fe si la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Sí? Aun cuando los sentimientos, la opinión popular y el sentido común parezcan contradecir la promesa, como Abraham, traslada descendencia, mi cuerpo como muerto, mi mujer estéril, como que la opinión y la circunstancia de Dios dicen que como que te equivocaste. ¿Sí? Señor, ok, yo creí y yo me casé creyendo. Ahorita Pau y yo estamos los martes, tenemos un martes y un martes no, un sermon date, llamamos un sermon date. Entonces nos sentamos y vemos un sermón ella y yo, y estamos viendo una serie fascinante. Y es un cuate que me encanta porque el cuate dice, mira, yo me casé virgen, mi esposa se casó virgen. Ambos éramos cristianos, de los ñoños, dice, de creerle a Dios y de guardarte para el matrimonio y que Dios tiene alguien para ti especial. Y los dos hicimos las cosas bien. A los 3 años de casados estábamos así. Y eso es todo lo que hay. O sea, hicimos todo lo bueno para peleas y discusiones y frialdad y falta de comunicación. O sea, esto es todo lo que hay. Y nos dimos cuenta que el ser niños cristianos no aseguraba un matrimonio cristiano. Que Dios tenía que redimirnos en nuestro matrimonio. Y tenía que salvarme a mí en mi matrimonio, y tenía que salvar a mi esposa en mi matrimonio. Y vinimos a consejería. Fue un proceso en el que Dios experimentamos cómo en base a lo que Él había prometido, debíamos vivir para abrazar su promesa. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, tu matrimonio existe por promesa y por diseño para glorificar a Dios y hacer evidente a un mundo la relación entre Cristo y su iglesia. Repito, tu matrimonio existe por diseño de Dios para hacer evidente a un mundo, no una pareja feliz de Disney, sino cómo Cristo amó a su iglesia y cómo la iglesia ama y honra a Jesucristo. Ahora, siendo honestos, ¿tu matrimonio hoy día hace eso todo el tiempo? Ahora, por eso entonces, pues por eso mejor le voy a llegar, pues de por sí no sirve. No se ha puesto atención, pero Dios está en el negocio del reciclaje. Y amo que Dios ame ese negocio, amo. Estaba viendo con Cristian un programa en la tele que se llama Umizumi. Y aprendí, tengo todos los términos, Umizumi. Y el Umizumi estaba un rollo del reciclaje. Y me encanta porque el mendigo monito ese, es un teólogo. Y dijo, sí, reciclar es agarrar algo que nos sirve y hacer algo nuevo. Dije,
Este cuate leyó 1 Corintios. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Yo le creo a Dios que Él me unió y no fue un accidente, ¿sí? Y que Él me unió y es poderoso para salvarme de mí en mi matrimonio. De modo, porque el error es este. No, es que el problema es ella. O el problema es él. Si Él cambiara, seríamos un matrimonio que exalta a Jesucristo. De verdad. O sea, es tanta tu arrogancia que tú crees que tú no tienes nada que ver. Bueno, sí tengo que ver, pero menos porcentaje. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que Jesús murió en la cruz por tus pecados. No dice por los de tu cónyuge. Por los de él también, pero ¿sí sabes que la Biblia no te manda a salvar a tu cónyuge? Yo tengo que ayudarle y hacerle ver lo mal que está para que se arrepienta. Soy como su profeta en la casa. Oh, ¿y te extraña por qué tu marido no llega a casa después? Y se espera hasta que estés dormida para no molestarse. Pastor, ¿es por eso? Ajá. Sí, ¿por qué? Porque no se ha puesto atención, pero en la Biblia una persona tiene la función de redarguir, incomodar y redarguirnos de pecado y de juicio. Y en la Biblia dice que la única persona que tiene esa función es ¿quién? El Espíritu Santo. Una pregunta, ¿tú eres el Espíritu Santo? ¿No? ¿Nadie? El Espíritu Santo te está incomodando a ti, de que dejes de querer salvar a todo el mundo y reconozcas que el que quiere ser salvado eres tú. ¿Sí? Y entonces puedas confiar en lo que la palabra. ¿Sabes qué? Si mi matrimonio no está bien ahorita, pero yo creo que Dios es poderoso para salvarme. Señor, sálvame, Dios, de mi matrimonio. Ayúdame, porque yo tengo todo el potencial de echar esto a perder. Y empezar un proceso de restauración en el cual le creas a Dios por quien Él es. Por quien Él es. ¿Sí? Repito, no viene solamente de confiar en Dios, sino en su palabra. ¿Sí? Aun cuando los sentimientos de la opinión popular no hagan match, no cuadren, la matemática no dé. Tienes que mirar y conocer lo que Dios ha dicho y prometido y dejar que eso defina tu realidad. ¿Sí? Ya claro, no estoy en una onda de motivacional de como esas ñoñeces del Facebook, de que está un gatito y un espejo y en el espejo él se ve como un león. Ya, sí, soy un león. No. El punto es de que Dios en Cristo ya te compró para que fueras, espacio en blanco, algo. ¿Estás creyendo eso? No es visualizando eso, ¿estás creyendo eso? ¿Le estás creyendo a Dios o te estás creyendo a ti y a Satanás que te dicen que no has cambiado nada y que eres la misma porquería que antes? ¿Sí? La pregunta sería aquí la siguiente: ¿sabes lo que Dios te ha prometido? ¿Sabes lo que Dios te ha prometido? Porque requieres tener eso más presente que nunca. Porque la batalla va a venir precisamente por eso. Por ejemplo, los hombres lo vamos a ver en la conferencia de hombres. Así que hombres, cuando lo veamos en la conferencia de hombres, ustedes saben que es la primera vez que lo escuchan. Hagan una cara así de wow, nunca lo había visto así. ¿Okay? Entonces, Jesucristo, nuestro Rey, dice que Jesús es Señor tuyo, nuestro. ¿Sí? Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, fue tentado en 4 áreas, la vamos a ver en la conferencia de hombres. ¿Sí? Y llegó Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios, cuestionando ¿qué? Identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Es malo comer pan? No. Pero la idea es esta: Jesús, tú no requieres estar sufriendo, Jesús. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Nada más te claro algo. Jesús no era pente. Jesús no hizo así: te cancelo en mi nombre, amén. Jesús no dijo y declaro y te ato en mi nombre, amén. ¿Jesús hizo eso? No. Y dardos de fuego, y huestes, y espadas, y ataquen, y fuego del cielo descienda, y consuma, y en mi nombre, amén. No. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. Después le llevó al pináculo del templo y le dijo: mira, pues aviéntate, porque escrito está. Satanás sabe la Biblia también. Es más, la ha leído más que tú. De ahí que el punto: Satanás va a jugar sus versículos y como tú no te lo sabes completo, ¿sí? Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Y qué dijo Jesús? Uy, sí, eso lo vi en un sermón. A ver, ¿dónde estaba? No. Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Me encanta. Jesús, ¿ves a Jesús así como echándole ganas? No. La Biblia dice: daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado, dice el Salmo 119. Después le llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué hizo Jesús? No, búscale, diablo panzón. No te veo, no me ves, tú no existes, no soy de palo. Y muchos cristianos así hacen.
Viene la tentación y prenden otras cosas y agarran el Facebook, la computadora y se distraen para ser libres de la tentación. Jesús, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y solamente a Él servirás. Y Satanás se fue. ¿Sí? Confía plenamente en la palabra de Dios. Satanás va a llegar a decir contigo, ¿a quién engañas? No has cambiado, eres el mismo cobarde, inseguro, amargado, vanidosa. Y tú puedes decir, ¿sabes una cosa? Tienes razón. Eso era sin Jesús. Pero en Cristo soy, ¿qué? Tienes que tener claro, en Cristo soy redimido, en Cristo soy perdonado, en Cristo, el texto, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Satanás va a decir, sí, por eso, pues tú puedes hacer todo. No, hay un contexto, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, vamos a ver la conferencia. Hay muchos hombres que tienen problemas de ira. Yo tengo problemas de ira sin Jesús. O sea, lo que ves ahorita es un milagro de la gracia de Jesucristo todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, lo he contado muchas veces cuando estaba en Cuernavaca, jugaba fútbol. O sea, era cada partido peleas, leñas, patadas, groserías. Al árbitro de muerto de hambre no lo bajaba. O sea, nomás no, alguien no me mató nomás por gracia de Dios. ¿Sí? Y el punto es, ¿sabes una cosa? ¿Sigo siendo el mismo? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, eso fui, pero la Biblia dice que eso ya ¿qué? Eso ya pasó. Ahora soy hecho ¿qué? Soy hecho nuevo. Entonces, ¿por qué voy a corromper algo nuevo con lo que era ya antes? Y la idea del reciclar es esto. Algo que no sirve es hecho nuevo. Sí, y vamos a ir a eso porque Dios te quiere rescatar de esto. Y antes tú respondías así, y antes tú te ensimismabas, y antes ofendías, eso eras antes. Pero Jesús pagó en la cruz para que no seas y resucitó. Y hoy festejamos su resurrección para que entiendas que la tumba está vacía para que tú no la ocupes jamás. Muchos no acaban de entender esto. La resurrección no es una vida eterna en el cielo. La resurrección es que tú y yo enfrentamos la muerte de una manera bien diferente. Porque tú y yo vamos a resucitar. Y vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a tener una esperanza eterna y una vida gloriosa en la presencia de nuestro Rey. Sí es tu Rey, evidentemente. ¿Sí? Entonces, básicamente, va a aparecer en pantalla esto. Dios nos enseña dos piernas en las cuales tu fe se mantiene firme. Vimos como las tres enseñanzas de Abraham y su fe. Pero dos piernas en las que tu fe se mantiene firme y fuerte. Firme y fuerte. La primera es, conoce mucho más a Dios. Conoce mucho más a Dios. Estudia, reflexiona, medita, aplica, comprueba. ¿Sí? Abraham fue capaz de vencer el engaño de las circunstancias por razonar y considerarlas en base a que conocía a Dios, porque Dios había dado a conocer primero a Abraham. Tú y yo requerimos hacer lo mismo. Ahora, ese es el primero. ¿Cuál es el problema con que hay muchos cristianos peleando cojos? ¿Sí? Entonces, están peleando así. Yo conozco mucho a Dios porque yo soy cristiano desde niño y yo iba a Aguana, a campamentos cristianos. Yo me sé versículos y cantitos e himnos. Y mi abuelo me llevaba desde mañana a la iglesia. Y mi papá era pastor y mi mamá era no sé qué. Y sabes una cosa y tienes este check. Conoces a Dios. Nada más que acuérdate que el punto conocer no significa nada más conocer en teoría, es como experimentar. Es la palabra ginoscos en el griego, que es conocer por experiencia, es lo que te falta. Y te falta mucho porque no tienes la segunda pierna. La segunda pierna es actúa, condúcete y vive en base a las promesas y palabra de Dios. Fe es vivir las promesas de Dios como una realidad. Fe es vivir las promesas de Dios como una realidad. Y ahí viene el problema. Mucha gente conoce mucha Biblia, pero no actúa mucha Biblia. Mucha gente conoce de Dios, pero no vive con Dios. Mucha gente tiene idea de versículos, pero no vive los versículos, ¿sí? Y hay un problema serio ahí, por eso tú estás peleando, estás así. Tú puedes farolear mucho y puedes andar como cremeando y dando patadas con tu única pierna. Y mira, va a venir un gordito ñango y va a hacer esto y te vas a ir, papá. Te vas a ir. Porque no tienes la pierna más importante, que es condúcete, ¿sí? Tengo 6 ejemplos de esto. Yo sé que yo no puedo hacerlo todo, el Espíritu Santo por eso es mi esperanza, que lo va a hacer. Sí, pero por ejemplo, 6 ejemplos de esto. En base a Abraham, yo tengo que hacer algo, a pesar de algo, sabiendo algo. Grábate por favor esa combinación. Hacer algo, a pesar de algo, sabiendo algo. Entonces, renunciar a la impiedad, a pesar del engañoso placer temporal que ofrece, porque sé que ya soy de Dios y vivo para agradarle y glorificarle. Tito 2 del 11-14. ¿Sí? Voy a decir otros 5 ejemplos. Quizás el tuyo no viene aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar del tuyo. Ok, siguiente ejemplo. Cortar esa relación que no agrada a Dios, a pesar de tu inseguridad y tu sentimiento de soledad sabiendo
que Él tiene algo que sí le agrada para ti en Él. Pero ¿cómo te explico que si sigues con esa persona, Dios no lo va a mandar? Si cachas que un hombre temeroso de Dios está buscando una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Entonces, si viene ese hombre de Dios por el cual tú tanto oras, pero te conformas con este piojo con el que andas, ¿sí? Un hombre de Dios va a decir, anda con él, entonces no es para mí. Así de sencillo. Mismo formato con el sexo opuesto, ¿sí? Pero el punto es que no le crees a Dios, porque tu circunstancia tiene más peso que la fe en aquel a quien eso supone que conoces. Siguiente. Perdonar, porque sabes que Dios promete que lo que se pagó en la cruz cuando dijo consumado es también por los pecados de los demás, igual que por los tuyos. Entonces, perdonar a pesar de que no quiero hacerlo, porque es obvio, porque pecan contra tu soberanía. Perdonar a pesar de que no quiero hacerlo, ¿por qué? Porque sé quién es Dios. Y si soy suyo, entonces puedo amar y dar y tratar de un modo apropiado con que soy suyo, ¿sí? Siguiente. Amar a tu esposa u honrar a tu marido, depende del caso, ¿sí? Porque sabes, a pesar de que es pecador, ¿sí? Porque sabes que tu matrimonio está diseñado para hacer una foto de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 21 al 30 y tantos, ¿sí? Pero es que no lo quiero amar porque ahorita es lo menos amable el desgraciado que puede haber. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? O sea, ¿en qué momento, mi hija, te vendieron un rollo de que tu marido cuando se iba a casar contigo iba a ser una sucursal de Billy Graham Chuck Smith en tu casa? ¿Quién te vendió esa absurda idea? ¿Sí? Sorpresa, tu marido va al baño, deja la ropa tirada, tiene áreas en su vida que son un caos, tu marido es inseguro, es vanidoso, tu marido no te dice todo porque es tan baboso que no sabe ni hablar para no lastimarte, tu marido es hostil, tu marido es tosco, tu marido es miedoso, tu marido, pastor, pregúnteme, yo sé más cosas, yo sé que sabes más cosas, ¿sí? Tu marido es eso, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que Dios no lo sabe? O sea, tú crees que, Señor, es que mira cómo me trata. Y Dios diciendo, uy, ¿no lo había visto? Si no me dices ni cuenta me doy. ¿Sabes qué es, Señor? Gracias porque tú permites que mi esposo sea igual de pecador que yo, Dios. Y si tú pagaste en la cruz por mis pecados, yo tengo la capacidad para poder perdonar a otros, porque Colosenses dice, soportándonos y perdonándonos unos a otros, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros en Cristo. Escrito está. Satanás va a querer que tú te enganches y que días sin hablar y que duerman en cuartos separados, así escupiéndole a Dios en su cara todas las noches con su ira y su amargura y su falta de perdón. Pero sabes una cosa, sí, y es lo lógico y es lo natural y es lo que merece la persona. Ajá, pero Dios no te dio lo que tú mereces. Dios te dio mayor gracia. ¿Por qué tú no la puedes dar? Quizás porque no la has recibido, mi amigo. ¿Sí? Siguiente. Dar generosamente, a pesar de que la situación esté difícil, porque Dios promete que Él tiene cuidado de ti. Malaquías 3, 9 y 10. ¿Sí? Mismo formato. ¿Eres que la situación está? Una pregunta, ¿alguna vez la circunstancia no estaba difícil? ¿Alguna vez? Cada sexenio es lo mismo. Oh, es que la crisis estaba bien dura. Mira, yo llevo varios sexenios y siempre está dura. ¿Sí? Siguiente. Pedir ayuda, a pesar de lo vergonzoso de la situación, porque sabes que Dios promete misericordia y da gracia al que se humille. Santiago 4:6, porque Dios da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hacer esto, a pesar de esto, porque Dios promete esto. Y quiero ser muy claro con esto, y con esto casi terminamos. Ya lo dije el primer servicio con el pastor Eddie. Como sabes, hay un ministerio de consejería en la iglesia. Estamos queriéndolo expandir para segundo semestre del año para poder servir a más, porque ahorita hay una lista de espera, pero queremos ayudarte, ¿sí? Y el punto es esto, y quiero ser muy claro, esta es mi parte pastoral del sermón, ¿sí? Si tu matrimonio, hombre, ¿sí? Mejor dicho, mujer, pides consejería porque tu esposo ha abusado de ti o te pega, lo primero que te vamos a decir es que vayas a meter una denuncia, ¿sí? Estoy cansado de mujeres tan ingenuas que creen venir a la consejería y que la consejería va a resolver el problema de ira de su esposo. No es a poca atención, pero es una ley puesta por Dios. Hay una autoridad puesta por Dios y lo que tu marido hace al pegarte es un delito, ¿sí? Y hay una ley que te protege. Así que lo primero que te vamos a decir es, mete una denuncia y después ven a consejería, ¿sí? La Biblia promete esto, pero es que es vergonzoso. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Sí?
que tú habites el resto de tus días así, cuando el siguiente que le va a pegar es a tus hijos o a tus hijas, o venir a la luz, hacer evidente lo que Dios ya sabe y recibir ayuda en el proceso. ¿Sí? Hombre, si tú eres este hombre cobarde, y digo la palabra cobarde, que le pegas a tu esposa, ¿sí? Voy por ti, papá. Voy por ti en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque estás manchando la virilidad que Dios creó para su gloria, siendo un cobarde que le pega a una mujer. ¿Sí? Y quiero ser muy claro con esto, porque ya son 2 en los últimos 10 días de personas en esta iglesia, servidores, algunos de ellos, ¿sí? Que el esposo es que ya me empujó, es que ya me pegó, es que ya me lastimó. ¿Sabes una cosa? Voy por ti, y créemelo, hay una autoridad que me respalda. ¿Sí? Así que si hay abuso físico o abuso sexual, como iglesia tengo la obligación de promover que denuncies, porque si no, yo me hago partícipe de pecados ajenos y yo no me voy a manchar por tu rollo. Te voy a servir en el proceso de restaurarte, sí. Te queremos servir. Claro, hay un pastor de consejería, estoy como pastor, hay un equipo que te amamos y queremos ayudarte, pero hay una autoridad puesta por Dios aquí. Así que sí quiero ser muy claro con esto. Así que, hombre, si tú eres ese cobarde del que te estoy hablando, tienes de 2 sopas, papá. O te arrepientes hoy y habitas una esperanza de que eres un nuevo hombre, ¿sí? O busca otra iglesia, hijo, en la que no se metan con tu cobardía y con tu vilez, ¿sí? Créemelo. Por eso Horizonte no es una iglesia cómoda. Yo cuando veo auditoros llenos así, yo me saco de onda bien cañón, bien cañón. Porque literalmente predicamos arrepentimiento para bendición de Dios y luz y misericordia. Y la gente odia el arrepentimiento, a menos que Dios resplandezca tu vida y entiendas que te quiere salvar. Así que quiero ser muy claro con esto, hombre, ¿sí? Voy por ti, hijo. Dios te ama y voy para rescatarte de parte de Jesús. Pero si no, repito, yo voy a promover a tu esposa que vaya y te meta una denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque lo que haces mancha de una manera. Diría David, con el rey con David, le das gran satisfacción al enemigo de Dios, al tú ser esa clase de hombre, que es un chiste de hombre, ¿sí? Entonces, repito, venir a la luz por ayuda, pero si tú vienes, confías tu pecado, sabes que yo batallo con esto, ¿podrían ayudarme? ¿Puedo pedir consejería para mi problema de ira y de amargura y de enojo? ¿Sabes una cosa? Queremos servirte. Si tú ya le crees a Dios, creemos que Dios murió por todos tus errores, por todas tus cobardías, por todas tus vilezas, para que a partir de ahora puedas pedir ayuda y recibirla, y que Dios pueda exaltarte, ya que tú te humillaste y reconociste: yo requiero que me ayuden, y sé que Dios ha creado el cuerpo de Cristo para eso. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro, iglesia? Okay. ¿Cuál es la promesa para ti y para mí del 22 al 25? Por lo cual, también su fe les fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, ahí ponemos tú y yo, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado. Y marca aquí, hay 2 palabras claves que tienes que marcar. Este versículo, Romanos 4:25, es un buen texto a memorizar. Pablo le encanta en sus libros poner como un versículo que defina todo el evangelio. Y en Romanos, hasta la porción 4, uno de esos versículos es versículo 25 de Romanos 4. Si quieres marcarlo ahí y poner: el evangelio es esto, ¿sí? El cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Te fijas, hay un por y un para. ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Ok, entonces fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, promesa para ti y para mí hoy. La primera es esta: la salvación por fe, para que sea por gracia, para su gloria. Amo esta promesa, delicioso. No es échale ganas, esfuérzate por cambiar y entonces ven y ponte a cuentas con Dios. No, es así como estás, ven, pide perdón, arrepiéntete y vive allá afuera de un modo apropiado con lo que Dios ha pagado en la cruz por ti, ¿sí? Primera promesa. Segunda promesa del 22 al 25 es esta: tus transgresiones son perdonadas por tu fe en su sacrificio expiatorio. Eso es maravilloso, maravilloso. Tus transgresiones todas, porque no hay niveles para con Dios, todas tus transgresiones son perdonadas por tu fe en su sacrificio expiatorio, de que tú merecías la cruz y Jesús fue ahí en tu lugar para que tú fueras libre. Entonces es impresionante esto, porque nos va a llevar a la tercera promesa. Tu condición ahora para con Dios es que eres justo. Eso es impresionante, impresionante, ¿sí? Porque, por ejemplo, la doctrina de la justificación es esto: como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras obedecido. Puse en mayúscula las palabras clave: como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras obedecido. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que, por ejemplo, por la gracia de Dios y la fe que Él me ha dado para creer que Jesucristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario, yo me presento hoy delante de Dios como el hombre que trató mejor a los árbitros en el planeta y que nunca los ofendió y que los amó y los honró y los respetó como la autoridad puesta por Dios en la cancha. Siempre, todo el tiempo.
y estoy haciendo un ejemplo bien burdo, pero sabes a dónde voy, ¿cierto? Por ejemplo, por la fe en Jesucristo, Dios me ve hoy como si fuera el esposo más amoroso, tierno, compasivo, apasionado, dedicado, entusiasta. ¿Lo soy? No, pregúntale a mi esposa. Pero lo que entiendo es de que porque ahora por el sacrificio de Cristo y que Él, diríamos en teología, ya que Cristo vive, yo vivo para Cristo, ¿sí? Entonces yo tengo un buen patrón para poder procurar en Cristo ser esto, ser esto, ser esto, ser esto, ser esto. ¿Lo soy? Yo no, pero en Cristo Él dice que sí. Entonces, ¿qué puedo ser? Y hay una jornada en la cual Dios está estirando. Si sabes que sigue respirando es porque Dios no ha acabado contigo, ¿verdad? Si sigue respirando es porque estás en la escuela, hijo. Y Dios ama tanto que te va a estirar y va a hacer que tú madures, ¿sí? Por ejemplo, esto es fascinante. Por la fe en Jesucristo, solteros, solteras, Dios te ve como si nunca hubieras tenido relaciones sexuales. Pero es que, pastor, yo ya. No, eso no lo creo. Mira, no me creas a mí. Versículo 24, 25. Fue entregado por nuestras transgresiones. En vez de nuestras, si quieres ponle mis transgresiones, ¿sí? Y resucitado por mi justificación. Dios puede salir esta tarde de aquí creyéndole a Dios que eres una nueva criatura. Y ahora, ¿para qué? ¿Para volverte a emporcar? Para conducirte de un modo apropiado. Me encanta. Aquí en el Horizonte predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es un Dios de segundas oportunidades. Dios no se ha cansado contigo. Dios no se ha hartado de ti, aunque tú crees que sí. Señor, yo me acuerdo, Señor, ¿no te cansa que siempre es lo mismo conmigo? La neta, Dios, hubieras agarrado a alguien mejor. Y Dios, ¿por qué? Porque cuando la matemática no da es cuando Dios es más glorificado. Cuando la matemática no da. Ve esta iglesia. Con los pastores siempre nos reímos de esto. O sea, ve esta iglesia. O sea, tú ves a los 5 pastores próximamente, estamos hablando por otros 2 más para el 2015. Tú ves a los pastores y hombre por hombre, o sea, si fuera rollo deportivo, o sea, hombre por hombre, no es lógico que esto esté pasando. Esto es ilógico. O sea, hombre por hombre, lo apropiado sería que fuéramos 10 personitas echándole ganas ahí como. ¿Y cómo es Dios es glorificado? Que Dios está levantando una iglesia en la que evidentemente no es por el pastor, no es por los pastores, no es por el liderazgo, no es por la visión, no es porque tiene nada, es porque Jesús se complace en llamar las cosas que no son como si fuesen, para que se comporten como si ya son, ¿sí? Dios te ve como un matrimonio funcional. Dios te ve como un matrimonio que se perdona. Dios te ve como un matrimonio completo en Cristo. Dios te ve como una persona satisfecha. Dios te ve como una persona que es Dios 24 horas, no después de la barra libre, ya no es Dios. Dios te ve como una persona que está, puedo seguir y seguir, pero mi anhelo es que Dios pueda hacer lo que yo no puedo hacer en tu corazón. ¿Qué es aquella cosa que tú no le has creído a Dios? Hay una promesa para ti en esta hora para que la abraces. Vamos a orar. Señor, Toñito, Padre y Rey, es absurdo, Dios, que estemos aquí si es por nuestras fuerzas o por nuestro rendimiento o por nuestro mérito. Señor, lo apropiado, lo coherente, desde la realidad de que tú sabes no nada más lo que hemos hecho, sino también lo que hemos pensado, lo que hay en nuestro corazón y nuestros motivos, sería que ya nos hubieras destruido, Dios. Porque ahí vemos muchos aquí, Señor, que te hemos quedado mal. Y el que nos tengas aquí este domingo es una muestra de tu impresionante y grande amor para con nosotros. Y mi anhelo, Dios, como pastor de este rebaño que me has encomendado, es que tú levantes hombres y mujeres que entiendan que no se trata de saber si Dios nos ama o no. Dios nos ama y eso es un hecho. Lo que se trata de la vida es cómo vas a responder a esa muestra de amor por ti. Y Señor, levanta hombres que hayan entendido que hasta hoy siguen cautivos del pecado, de depresión, de amargura, de hábitos ocultos destructivos, de infidelidad, adulterio, fornicación, inmundicias, ira, enojo, amargura. Señor, la única razón es porque no tienen palabra, Dios. Porque no han pasado tiempo contigo en lo privado, porque no se han preparado, no han crecido. Y de modo tal que tú nos llamas en tu palabra a dejar de ser niños fluctuantes, sino crecer y madurar, Dios. Y gracias porque yo sé que traes aquí a muchas personas en una circunstancia en que la matemática no da. Porque, para que así como Abraham puedan entender que tú no estás deseoso por cambiar sus circunstancias, tú estás deseoso por tener su corazón. Así que Señor, salva hoy, te lo pedimos, de modo que podamos cantar y reconocer cuán grande eres, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.